Guiones y guionistas, capítulo 256. Hoy vemos cómo usar el lenguaje no verbal en un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del verbal mundo de los guionistas y el escrito arte de los guiones. Bueno, como ya sabemos todos, los guionistas escribimos en nuestros guiones los diálogos de nuestros personajes. Pero hay una parte muy importante de lo que es la comunicación que estamos dejando de lado. Bueno, normalmente se lo dejamos para que lo trabajen los actores. Me refiero al lenguaje no verbal. Muy bien, pues hoy vamos a ver cómo usar el lenguaje no verbal en un guión. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas, o si no queréis ser guionistas, por lo menos para que escribáis vuestros propios guiones. Ya sabéis que tenemos cursos de todo, para escribir un cortometraje o un largometraje, y si lo que quieres es escribir una serie, pues también puedes, un documental, o un cómic, o un vídeo de animación, o incluso un videojuego, que es el curso que estamos ahora sacando semana tras semana. Y en la clase que sacamos hoy vamos a analizar uno de los géneros de videojuegos en los que los guionistas tienen más trabajo. Me refiero a los videojuegos de aventuras. Por si acaso hay alguien que no sabe qué tipo de videojuegos son, bueno, pues hoy en la clase lo explico todo. Y bueno, en la semana pasada os anunciaba el inicio del rodaje de la última película que he escrito, de Explota, Explota, y bueno, os dejé solamente el título y os con la incógnita de que a ver si adivinabais de qué cantante van a ser las canciones de la banda sonora. Muy bien, pues como adivinasteis la mayoría, es una comedia musical con las canciones de Rafaela Carrà. Explota, explota, me explota. Bueno, pues sí, por eso viene el título, obviamente. Ya de hecho ha salido una reseña en la revista Fotogramas, por lo que os voy a dejar un enlace por si queréis saber algo más de la película o incluso ver una fotografía del impresionante elenco que tiene. Pero bueno, nos vamos ya con el podcast de hoy en el cual vamos a hablar del lenguaje no verbal. Bueno, lo primero siempre es definir un poco de qué estamos hablando. Bueno, pues en este caso, al hablar del lenguaje no verbal, me estoy refiriendo a la comunicación que expresan nuestros personajes sin que utilicen la lengua. Es decir, las formas de transmitir mensajes que no requieren de las palabras ni del lenguaje verbal. Pero, atención, 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 que no tenemos que confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral. O sea, lo que no pasa por los diálogos de nuestros personajes. Es decir, que si un personaje escribe en un papel o está empleando el lenguaje de señas, como el de los sordomudos, por ejemplo, ahí está empleando la lengua. No usa la oralidad, no usa el diálogo, no usa la palabra hablada, pero sí que hay lengua ahí detrás, ¿no? Si tú escribes algo, estás utilizando la lengua de una forma escrita, ¿no? O en el lenguaje de los sordomudos, estás utilizando la lengua con gestos de brazos, de manos, de toda la forma toda la gestualidad que utilices, pero hay lengua ahí. La comunicación no verbal en una película tiene que ver con los gestos, con los sonidos o con los movimientos de nuestros personajes que suelen acompañar al uso del lenguaje verbal para matizarlo y encaminarlo. Tanto es así que es posible transmitir no verbalmente un mensaje contrario a lo que se expresa mediante las palabras. Normalmente son los actores los encargados de transmitir el lenguaje no verbal de los personajes. Ellos son los que interpretan las intenciones del personaje en cada escena y luego las muestran a través de los gestos y de las acciones. Algunos lo hacen de forma consciente, ¿no? Vale, voy a intentar hacer este gesto para mostrar esto, y otros de una forma inconsciente a través de la interpretación, ¿no? Pues un método más tipo Stanislavski, te metes ahí dentro del personaje y a partir de ahí, bueno, estás comunicando mucho con tus posiciones, tus gestos, tus expresiones, ¿no? Pero bueno, normalmente, obviamente, son los actores los que están encargados de transmitir todo eso, lo pongas en el guión o no lo pongas en el guión, ¿no? Su trabajo es traducir lo que pone en el guión y, bueno, pues expresarlo a través de su cuerpo. Pero, ¿qué pasa si ayudamos a los actores desde el guión? Si no le dejamos toda la responsabilidad de que ellos lo interpreten. Podemos indicar los gestos, las posturas, las acciones de nuestros personajes para mostrar qué quieren, ¿no? Ya sea de una forma consciente o inconsciente. Podemos ayudar a los actores indicando cosas ya en el guión y no dejando todo para su interpretación.
no es que le vayas a indicar todo, ¿no? Porque obviamente siempre va a haber una parte de su trabajo que van a tener que interpretar a ellos, que van a tener que interpretar ellos. Pero podemos ayudarles un poco más en nuestros guiones. ¿No? Si hablamos, por ejemplo, a un ejemplo típico, ¿no? Todos hemos visto a los italianos, ¿no? Que hablan mucho con las manos, como que son muy expresivos. Bueno, pues no sé si vosotros os habéis preguntado qué hacen vuestros personajes con sus cuerpos mientras hablan. Bueno, si tienes un poco de dudas, si no sabes de lo que te estoy hablando, te propongo desde aquí que observes a las personas en su vida real para ver los gestos que usan mientras conversan. Con tus amigos, con tus familiares, en el metro, en el autobús, en la calle. Bueno, fíjate un poco más en el lenguaje no verbal. Y con la conversación corporal, bueno, me refiero a cualquier cosa, ¿no? Desde una expresión facial de la cara, por ejemplo, yo que sé, alguien como mira los ojos o los gestos que pone, hasta lo que es la comunicación no verbal del lenguaje corporal. Y en el podcast vamos a hablar de 6 formas de incorporar el lenguaje verbal en un guión. Porque además de los diálogos, los guionistas podemos incorporar el lenguaje no verbal a nuestros personajes para comunicar en una escena. La clave es ir más allá de lo que quieren expresar conscientemente e intentar analizar qué expresan inconscientemente. Porque muchas veces esto es contradictorio. O sea, lo que ahí nos permite jugar con el contexto de la escena. Una cosa es lo que están diciendo y otra cosa es lo que están reflejando, ¿no? con ese lenguaje corporal. Y lo que vamos a hacer va a ser analizar 6 canales del lenguaje corporal que podemos utilizar para enriquecer nuestros guiones y completar el lenguaje verbal que utilizamos cuando escribimos los diálogos. El primero serían las expresiones faciales. Las expresiones de la cara son la forma más directa de que nuestros personajes muestren sus emociones. Los espectadores normalmente están acostumbrados a interpretar las expresiones de la cara de una forma inmediata e inconsciente. Como aprendimos en la película de Pixar Inside Out, existen las emociones básicas que todo ser humano posee independientemente de la cultura, raza o lugar del mundo donde haya nacido. En realidad, las emociones básicas, según la psicología, son 6. Alegría, tristeza, miedo, ira y también sorpresa. En la película, bueno, no personificaron a la sorpresa, bueno, y se centraron en las otras 5. Pero bueno, estas serían las emociones básicas. Nosotros podríamos ver cómo nuestros personajes, ¿no?, pueden utilizar este tipo de emociones básicas. También se puede llevar el lenguaje corporal un paso más allá, creando tics a nuestros personajes. Es posible que cuando, por ejemplo, nuestro personaje mienta, le brillen los ojos o se muerda el labio. Bueno, pues pongamos eso, ¿no? De repente nuestro personaje a lo largo de nuestra película, bueno, le vamos a hacer como que en ciertas situaciones se muerda el labio y eso ya lo podemos anotar en el propio guión. Y también nuestros personajes pueden mostrar cuando están enfermos, cuando están nerviosos o cuando están asustados por medio de sus tics, ¿no? Esa película de terror, ¿no?, donde nuestro personaje va a tener que mostrar varias veces, ¿no?, que está asustado, pues busquémosle un tic para poder repetir y que tanto el actor como luego el espectador sepa que en ese momento pues tiene miedo. El segundo canal sería los gestos, ¿no? El segundo elemento que podemos incorporar a nuestros personajes para trabajar su lenguaje corporal. Hay algunos gestos que tienen un toque como cultural, ¿no? Y dependen del país del que procedes. Pero hay otros gestos que tienen un origen como genético, ¿no? O sea, si 2 personajes discuten, sacan pecho. Pero es igual que lo hacen los animales cuando se enfrentan entre sí. Cuando vemos las típicas peleas de gorilas, ¿no?, que es algo como muy biológico, muy genético, es lo que muestran, ¿no? O cuando se enfrentan, por ejemplo, ¿no?, los típicos ciervos con los cuervos. Esa forma de enfrentarse es algo como que tenemos de una forma genética y que podemos llevar a nuestros personajes. O cuando hablan, nuestros personajes suelen tener gestos que están ilustrando lo que dicen y que le dan cierta credibilidad. Pero claro, si en lugar de ilustrar lo que dicen, lo contradicen, ahí estamos mostrando el subtexto. Por eso es importante recordar que los gestos a menudo son más reveladores que las palabras y que a menudo pueden contradecirlas. Por ejemplo, si buscas una situación en la que el lenguaje físico contribuya a poner de relieve el subtexto, tendremos un momento dramáticamente más intenso, en lugar de una frase que sea como más insípida, ¿no? Pero bueno, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, hay un personaje masculino, Antonio, ¿no?, que está ahí junto a una mujer y le dice: ¿te gustaría cenar conmigo una noche? Y ella le contesta sin levantar la vista de un libro: ah, claro, Antonio, sí, podría estar bien. Bueno, pues ese gesto de que no le levante la vista de un libro nos está diciendo mucho. O
sea, el texto, el diálogo, nos está diciendo, sí, podría estar bien, pero si no se molesta ni a levantar la vista de un libro, ni a mirar al otro personaje, bueno, pues ahí está diciendo mucho. Está diciendo que obviamente que no le interesa demasiado, que bueno, que sí, que vale, que vamos a cenar, pero bueno, pero vamos, no está mostrando ningún entusiasmo, ¿no? Bueno, pues eso lo hemos puesto introduciendo ese pequeño gesto dentro de nuestro guión, ¿no? Ahí es donde os estoy un poquito como animando a no solamente poner la frase, sino también poner el gesto. Y bueno, os he dicho un ejemplo, pero con gestos también podemos manifestar nuestro afecto, ¿no? Nuestros sentimientos, también podemos regular y dirigir una conversación, ¿no? O incluso mostrar feedback, ¿no? Lo típico que cuando estás hablando, ¿no? Yo lo noto muchas veces cuando estoy dando clase y de repente tienes al típico alumno que está todo el rato moviendo la cabeza como sí, 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 sí. O también podemos reaccionar a algo y mostrar la opinión sin necesidad de utilizar palabras. El tercer elemento son las posturas, porque dentro del lenguaje corporal también hay un elemento que podemos integrar a nuestros guiones y son las posturas de nuestros personajes. La postura corporal va a expresar básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás reflejados en la exposición, por ejemplo, y la orientación del torso, aunque también lo podremos hacer con los brazos y con la posición. Porque hay posturas que son como más expansivas y que están indicando satisfacción y actividad, como por ejemplo despatarrarse, ¿no? Mostrando una especie como de dominio territorial de la situación, o si estás, por ejemplo, en una situación de seducción, bueno, pues si una mujer se saca el zapato y empieza a juguetear con él, ¿no? Y estás en la cita, bueno, pues ahí estás mostrando que está más abierta, ¿no? a que la cosa vaya adelante. También hay posturas de contradicción que se vinculan a la negatividad y la pasividad. Es decir, por ejemplo, si un personaje cruza los brazos, ahí está mostrando que está un poco incómodo con la situación, ¿no? Está como protegiéndose. O si un personaje ahí está cómodo, ¿no? Con las piernas cruzadas, está a gusto, y de repente pasa algo y las descruza, bueno, pues en ese momento está mostrando cierta incomodidad. Si os interesa, por ejemplo, este tipo de truquitos, bueno, podéis bucear y buscar un poquito más en internet, que seguro que vais a encontrar muchos de ellos. Y visualmente también la postura tiene mucho que decir con nuestra imagen personal, sobre todo a la hora de transmitir confianza o estabilidad y seguridad. Hay posturas, por ejemplo, como ponerse con los brazos en jarra, ¿no? Con los brazos ahí como si fuera una jarra, ¿no? Una taza, ¿no? El asa de la taza. O, por ejemplo, posturas como colocar las manos detrás de la cabeza, que ahí lo que están haciendo es mostrar posiciones de dominación en una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, en una reunión de negocios, ¿no? Se levanta el jefe, pone ahí los brazos en jarra, bueno, está mostrando diciendo, aquí yo soy aquí el que controla, ¿no? O de repente eso, ¿no? Si vas a una reunión, hay varios personajes y uno tiene las manos así como detrás de la cabeza, en plan abierto, ¿no? Eso está mostrando que es ahí un poco el jefe. El cuarto elemento sería el tacto. Hay un término que se llama áptica, que no sé si la conocíais antes, pero designa la ciencia del tacto, que es un poco por analogía con la acústica, que sería la ciencia del oído, o la óptica, que sería la ciencia de la vista. Y esta ciencia lo que también hace es analizar la influencia del tacto en la forma de relacionarnos, porque el tacto resulta imprescindible a la hora de que nuestros personajes establezcan cierta intimidad. Porque denota compromiso y también revela información muy sensible como la posición de dominio en una escena. Y eso por no olvidaros de que el contacto físico tiene un marcado componente cultural. En los países latinos y árabes la gente se toca mucho más, por ejemplo, que en Norteamérica o Japón. Si nosotros queremos que dos personajes establezcan una buena relación, podemos recurrir a un breve y leve toque en zonas no comprometidas del cuerpo, como brazos, hombros, la parte alta de la espalda. Bueno, pues si tú haces que tu personaje, ¿no? El momento que se acerca a alguien, bueno, pues le toca el brazo, bueno, ahí ya está estableciendo cierta relación, ¿no? O incluso eso, el típico jefe que de forma paternal te pone la parte alta, la mano en la espalda. Si en lugar del jefe de repente es una situación un poco más de seducción, bueno, pues si te pone la mano en la espalda, en la parte baja de la espalda, o te agarra del brazo, todo ese tipo de contactos ya está ayudando a que nuestros personajes rompan ciertas barreras, ciertos bloqueos, ¿no? Y vayan creando una relación. El quinto elemento es el espacio interpersonal, y ahí os tengo que hablar de otra ciencia, que es la proxémica, que tiene origen en la antropología y que nos informa del uso del espacio en la interacción, de la intimidad personal y de cómo y con quién lo utilizamos esto del espacio.
Normalmente es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes y nos sirve para sugerir intimidad, agresión o pasión, por ejemplo. Bueno, pues vosotros cuando estéis desarrollando una escena tenéis que preguntaros qué relación tienen vuestros personajes con el espacio de los demás. Y gracias a la proxémica podemos diferenciar distintas distancias entre nuestros personajes. Por ejemplo, la distancia íntima, que es la distancia menor a 45 centímetros, o sea, como muy cerquita. Bueno, pues esta distancia indica que dos personajes tienen una relación muy personal. Este es el típico territorio que el individuo delimita como inexpugnable, ¿no? Al que solamente vamos a dar acceso a algunas personas muy privilegiadas y que no es traspasable por nadie más. Normalmente ya solemos dar este permiso porque hay un interés sentimental o, porque hay una relación familiar, ¿no? Y ahí, pues los personajes van a poder acercarse sin que esté mal visto. Tú te puedes acercar, pues eso, a tu pareja, o a tu hijo, a tu padre, pero vamos, no a cualquiera. La siguiente distancia es la personal, que es, entre los 45 y 120 centímetros, que es la distancia en la que únicamente dejamos entrar a las personas más cercanas, como amigos o conocidos, o a personas como, por ejemplo, compañeros de trabajo o estudios. Es decir, que usaremos con las personas que tienen afinidad y que comparten experiencias privadas que no sean íntimas. Esta distancia íntima, ya le hemos dicho que es para familiares o mundo sentimental. Hay gente que, pues si estiras el brazo, puedes llegar al personaje, ¿no?, con la que estás manteniendo una conversación y tienes esta distancia personal. Son las distancias que se suelen dar, por ejemplo, en la oficina, en reuniones, asambleas, en fiestas, ¿no?, que te acercas un poco más, en conversaciones amistosas o conversaciones de trabajo. Luego estaría la distancia social, que es entre 120 y 360 centímetros, ¿no? O sea, entre más de 1 metro y ya casi 4 metros, y es la distancia que separa a unos personajes de los extraños. Es la que utilizas con los personajes con quienes no tienes ninguna relación amistosa, ¿no? La gente que no se conoce bien. Y es el territorio reservado para las interacciones sociales que permite establecer una relación más o menos profunda con una persona, ¿no? Es el espacio que te otorga una cierta seguridad y capacidad de maniobra, ¿no? Es decir, tú ya ves a partir de que se rompe esta distancia, ¿no?, en 1,20 m, claro, es la distancia que te dice, vale, esta persona viene bien, o tengo que salir corriendo, tengo que huir, tengo que defenderme. O sea, si ya pasa esa distancia social, tú ya, vas a entrar en una distancia más personal, con lo cual como que tú vas a tener que dar ese permiso. Y por último ya está la distancia pública, que es más de 360 centímetros, ¿no? Pues eso, más de 4 metros y de ahí en adelante, y ya es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. Es decir, es donde tú el contacto que vas a tener con estas personas va a ser superficial, ¿no? Normalmente visual. Porque ya estás a mucha distancia, o también si es de voz, pues el tono de voz va a tener que ser alto, ¿no? Y es la típica distancia que se utiliza pues cuando estás dando clases, conferencias, charlas, coloquios. Claro, nosotros en nuestro guión vamos a tener que plantearnos cómo nuestros personajes se acercan a los demás y si ese acercamiento genera algún tipo de incomodidad o no. Y claro, todo esto dejarlo claro en el guión. Y el sexto elemento es lo que se conoce como paralenguaje, porque la voz puede decir mucho más que las palabras solamente, ¿no? Además del texto de la palabra, del contenido de la palabra, pues el paralenguaje es el indicador emocional más fiable junto con las expresiones faciales. Y con paralenguaje me refiero al volumen, al tono o a la velocidad de nuestra voz, que está revelando mucha información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Es decir, si quieres mostrar que algo no va bien entre dos personajes, pues haz que se note por el tono o la velocidad de la voz. Y, por ejemplo, si quieres hacer que un personaje sea cómico o que tenga poca credibilidad, lo que puedes hacer es ponerle una voz nasal, ¿no? Hay muchos personajes que tienen esa voz nasal, o un tono agudo, o de repente un volumen muy alto, alguien que te habla con un volumen muy alto cuando estás cerca de él, ¿no? Pues ahí obviamente esa persona que no controla los volúmenes para las distancias, como veíamos antes, pues va a tener un tono cómico o por lo menos con poca credibilidad. Y también tenemos que recordar que el silencio también comunica. Y para terminar, quería proponeros un ejercicio de lenguaje no verbal, con el objetivo de que introduzcas en cada escena acciones físicas que subrayen el significado de los diálogos y les añadan matices. Te propongo hacer un ejercicio en 4 fases. Primera, elige una escena de tu guión en el que tengas claro el conflicto entre tus personajes. Segundo, escribe los diálogos.
Tercero, piensa en cómo sustituir todo el diálogo por acciones, gestos, posturas, expresiones, ¿no? Todos estos elementos que hemos visto en el podcast de hoy. Y cuarto, ¿no? Que ya sería la fase definitiva, escribe una tercera versión de esa escena donde se conserve parte del diálogo, pero que haya sustituido otra parte por acciones físicas que enfaticen la situación y las acciones. Este sería el objetivo, ¿no? Llegar a esta especie de tercera versión del guión donde ya no son todos diálogos, tampoco son todos acciones, gestos, posturas, pero hemos encontrado, ¿no? esa mixtura, esa mixtura que te hace la escena más interesante. Y con este ejercicio termino este programa en el que hemos analizado el lenguaje no verbal en un guión. Si os ha sido útil, como siempre os digo, agradecería vuestros comentarios y valoraciones en el podcast que lo escuchéis o que lo compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, también muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!